Buenos días compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 3C y presentaremos el tema de la arquitectura de la LAN conmutada. El equipo está conformado por Amisadai Santiago Ochoa, José Eleodoro Jiménez Torres y su servidor Russell Alfredo León May. A continuación vamos a ver diseño de red, capas de jerarquía y redes conmutadas. En diseño de red veremos Cisco Borderless Networks, elementos de una red convergente, complejidad creciente de la red, jerarquía en las redes conmutadas sin fronteras y pautas de diseño en las redes. En las capas de jerarquía veremos las capas de acceso, capa de distribución y la capa de núcleo central. En redes conmutadas veremos factores de forma, función de las redes conmutadas, el entorno conmutado, beneficios, redundancia, principios de diseño, nuestras conclusiones y las referencias. La convergencia de redes, el flujo de datos, voz y video viajan a través de una misma red. Esto permite que dispositivos distintos como los smartphones, ordenadores, tabletas o televisores requieran una única infraestructura de red. Este sistema ha fomentado la creación de soluciones en comunicaciones unificadas. Algunos ejemplos de ellas son la mensajería instantánea, la telefonía IP, videoconferencias. Esto hace referencia a la integración de los servicios de voz, datos y video sobre una sola red basada en IP como protocolo de nivel de red. Como ejemplo de red convergente, se presenta la integración de servicios de voz. La arquitectura de esta red está constituida básicamente por el Media Gateway, el controlador de Media Gateway, el Gateway de señalización y el Gatekeeper. Las redes de convergencia han tenido y tendrán aún dificultades técnicas que superan, ya que los distintos servicios por ofrecer tienen diferentes características y requerimientos de red. Por tanto, es importante hablar de ingeniería de tráfico y mecanismos que garanticen la calidad de servicio. Además de los elementos básicos de la red, routers, switch, cable UTP, conectores RJ45, RJ11 o jacks, los elementos necesarios para una red convergente son el patch panel o panel de conexiones, o también denominado bahía de rutas. Es el elemento encargado de recibir todos los cables del cableado estructurado. Cuarto de telecomunicaciones. Un cuarto de telecomunicaciones es el área de un edificio utilizada para el uso exclusivo del equipo asociado con el sistema de cableado de telecomunicaciones. Cable horizontal. El cable horizontal es la porción del sistema de cableado que se extiende desde el closet de telecomunicaciones hasta el usuario final en su estación de trabajo y consta de un cable horizontal y hardware de conexión. Cableado vertical. El backbone provee interconexión entre el cuarto de telecomunicaciones, cuarto de equipos y la entrada del edificio. Este consiste de el cable backbone de cross connect, intermedio y principal, de las terminaciones mecánicas y del patch cords. La capacidad de acceder a Internet y a la red corporativa ya no se limita a oficinas físicas, ubicaciones geográficas o zonas horarias. En el lugar de trabajo globalizado actual, los empleados pueden acceder a recursos desde cualquier lugar del mundo, y a la información debe estar disponible en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Estos requisitos impulsan la necesidad de armar redes de última generación que sean seguras, confiables y de alta disponibilidad. Estas redes de última generación no solo deben ser compatibles con las expectativas y el equipamiento actual, sino también deben ser capaces de integrar plataformas
antiguas, como lo son los sistemas PBX, los grandes switches telefónicos y la infraestructura de armarios para el cableado. Los componentes de redes convergentes como lo son la comunicación unificada, los switches de Cisco Catalyst 26, 29, 60 y los teléfonos IP contribuyen a proporcionar el acceso a la red en cualquier momento y en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Jerarquía en las redes conmutadas sin fronteras. La creación de una red conmutada sin fronteras requiere del uso de principios de diseño de red sólidos para asegurar la máxima disponibilidad, flexibilidad, seguridad y facilidad de administración. Estas deben funcionar según los requisitos actuales y los servicios y las tecnologías que se requerirán en el futuro. Las pautas de diseño de las redes conmutadas sin fronteras se basan en los siguientes principios. Jerarquía. Facilita la comprensión de una función de cada dispositivo en cada nivel. Simplifica la implementación, el funcionamiento y la administración y reduce los dominios de error en cada nivel. Modularidad. Permite la expansión de la red y la habilitación de servicios integrados sin inconvenientes y a petición. Capacidad de recuperación. Satisface las expectativas del usuario al mantener la red siempre activa. Flexibilidad. Permite compartir la carga de tráfico de forma inteligente mediante el uso de todos los recursos de la red. Se encuentran tres capas fundamentales dentro de la jerarquía. Estas capas son capa de acceso, de distribución y de núcleo. Cada capa se puede considerar como un módulo estructurado bien definido con funciones y roles específicos de la red de campus. La capa de acceso representa el perímetro de la red, por donde entra o sale el tráfico de la red del campus. La función principal de los switches de capa de acceso es proporcionar acceso de red al usuario. Los switches de capa de acceso se conectan a los switches de capa de distribución, que implementan tecnologías de base de red como el routing, la calidad de servicio y la seguridad. La capa de distribución interactúa entre la capa de acceso y la capa de núcleo para proporcionar muchas funciones importantes, incluidas las siguientes: agregar redes de armario de cableado a gran escala, agregar dominios de difusión de capa 2 y límites de routing de capa 3, proporcionar funciones inteligentes de switching, de routing y de política de acceso a la red para acceder al resto de la red, proporcionar una alta disponibilidad al usuario final mediante los switches de capa de distribución redundantes y rutas de igual costo al núcleo, proporcionar servicios diferenciados a distintas clases de aplicación de servicio en el perímetro de la red. La capa de núcleo es el troncal de una red. Esta conecta varias capas de la red de campus. La capa de núcleo funciona como agregador para el resto de los bloques de campus y une el campus con el resto de la red. El propósito principal de la capa de núcleo es proporcionar el aislamiento de fallas y la conectividad de backbone de alta velocidad. Las redes conmutadas consisten en un conjunto de nodos conectados entre sí, los cuales sirven de puente para el intercambio de información. A este proceso se le denomina conmutación de nodos y la conexión puede ser física o lógica. El proceso consta en tres fases. Primero es el establecimiento de la conexión, luego la transferencia de la información y de último la liberación de la conexión. Existen dos tipos de conmutación: la conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes. La conmutación de paquetes es un proceso por el cual la información es dividida en paquetes y es reenviada por los nodos, los cuales añaden información de cabecera. La conmutación de circuitos es el proceso mediante el cual se permite la conexión de forma exclusiva del circuito físico durante la transmisión, y esto se realiza a través de la multiplexación. Las redes conmutadas actualmente funcionan de modo jerárquico, lo cual consiste en dividir en niveles o capas específicas que permiten una escalabilidad y mantenimiento más fácil y aumentan el nivel de seguridad de la red. La división sería en tres capas o dos. En el caso de tres capas se conformará por capa núcleo, de distribución y de acceso,
y en el caso de las de dos capas será solo de núcleo y de acceso. En función de las redes conmutadas, pues las tecnologías de switching son fundamentales para el diseño de una red. El switching permite que el tráfico se envíe solo cuando se necesita en la mayoría de los casos, con métodos rápidos. Una red conmutada pues permite más flexibilidad, más administración de tráfico y admite calidad de servicio en seguridad adicional, redes inalámbricas, telefonía IP y servicios de movilidad. Entorno conmutado. La comunicación de dispositivos de red. Tratan de intercomunicación de varias redes. Pueden estar conmutadas directamente o bien a través de Internet y existen tantas formas de crear una conexión entre ellas como de crear una manera propia. Directamente comunicadas separadas por VLANs, optimizando la conectividad o mediante VPN con listado de acceso y centradas en la seguridad y la privacidad de la línea. Dado que la creación de redes conmutadas ha evolucionado de manera muy acelerada en los últimos años, hemos pasado de modelos de red LAN con repetidores sub a través de Ethernet. Existen muchos beneficios asociados. eh, Algunos pueden ser escalabilidad, redundancia, rendimiento, seguridad, facilidad de la administración y la capacidad de mantenimiento. Bueno, en escalabilidad, pues se puede expandir con facilidad. En la redundancia, pues a través de las capas núcleo y distribución aseguran la disponibilidad de la red. En rendimiento permite la velocidad del cable en casi toda la red. En seguridad, pues es más segura debido a la seguridad proporcionada en el puerto de acceso y las políticas a nivel de la capa de aplicación. En facilidad de administración, pues es más simple debido a la consistencia entre los switches en cada nivel. Y pues capacidad de mantenimiento, la modularidad del diseño jerárquico permite que la red escale sin volverse demasiado complicada. A medida que crece una red, la disponibilidad se torna más importante. Puede aumentar radicalmente la disponibilidad a través de implementaciones redundantes fáciles con redes jerárquicas. Los switches de la capa de acceso se conectan con dos switches diferentes de la capa de distribución para asegurar la redundancia de la ruta. Si falla uno de los switches de la capa de distribución, el switch de la capa de acceso puede conmutar al otro switch de la capa de distribución. Adicionalmente, los switches de la capa de distribución se conectan con dos o más switches de la capa núcleo para asegurar la disponibilidad de la ruta y si falla algún switch del núcleo. La única capa en donde se limita la redundancia es en la capa de acceso. Habitualmente los dispositivos de nodo final como PC, impresoras y teléfonos IP no tienen la capacidad de conectarse con switches múltiples de la capa de acceso para redundancia. Si falla un switch de la capa de acceso, solo se verán afectados por la interrupción los dispositivos conectados a ese switch en particular. El resto de la red continuaría funcionando sin alteraciones. En principios de diseño de una red jerárquica, tenemos diámetro de la red, que el diámetro es la medida de distancia, pero en este caso se usa para saber el número de dispositivos. En la redundancia, pues es parte de la creación de una red altamente disponible. Y tenemos el agregado de ancho de banda. Este permite que se combinen los enlaces del puerto de los switches múltiples para lograr un rendimiento superior entre los mismos. En esta presentación se pudo conocer cómo está compuesta la arquitectura de la LAN conmutada de manera detalladamente, además de conocer las redes conmutadas, el entorno, sus beneficios y la redundancia. En conclusión, obtuvimos cómo funciona el modelo jerárquico con base en la capa de núcleo, de distribución y la de acceso, y también las ventajas que nos dan las redes jerárquicas, como pueden ser redundancia, escalabilidad y rendimiento, entre otras. En conclusión,
La función de las redes conmutadas brindan más flexibilidad, administración de tráfico y características adicionales, la calidad de servicios, seguridad adicional y compatibilidad con la tecnología de redes y conectividad inalámbrica.